Hey, mi pana, ¿quieres manejar como el fucking Toretto en Mobile Legends? Sí, sí. Y dale con eso. ¡En pedazos! ¡Agárrate fuerte! ¡Estoy pisando el acelerador! ¡Te aplastaré en pedazos! Eso sí es de gangsters. De gangsters. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Y aquí está la guía de Lubel Johnson a pedido de ustedes. Este fue el ganador de la encuesta semanal por encima de Akai y Beleric. Recuerda estar siempre pendiente a la pestaña de comunidad para que votes por tus héroes favoritos. Y damos comienzo con las especialidades de Johnson, las cuales son ser apoyo y con control de masas, lo que significa que es perfecto para meterse a los enemigos y dar apoyo a tus aliados. Pues claro, pendejo, ¿qué más significa ser apoyo? ¿Te puedes callar un momento y dejarme continuar con mi guía? Ok. Gracias. Y bueno, ya paro con las bromas de mí y les digo que Johnson se lleva mayormente de recorrer, mis amigos, ya que es un tanque de daño mágico, pero también funciona en la línea de experiencia. Ojo con eso. La pasiva de Johnson, mis amigos, viene siendo de tipo proteger, y esta se llama airbag eléctrico o bolsa de aire, como tú la quieras llamar, cabrón. Con esta, si el HP de Johnson cae por debajo del 30%, esta le dará un escudo de 300 puntos más el 700% de la armadura en total. Una brutalidad, mis tigres. Esta durará 10 segundos y el enfriamiento será de 100 segundos. Y bien, ahora pasamos a las habilidades, y estas las voy a decir de una manera muy resumida, ya que me di cuenta que los estaba aburriendo con tantos datos innecesarios. La verdad es que... Señor, estos niños no tienen cultura. Y la primera de estas es la que se llama, mis amigos, pinzas mortales. Con esta Johnson arrojará una llave Tilson, como la conocen aquí en mi país, que traspasará a todos los enemigos que estén en su camino, causando daño mágico y aturdiendo a todos los que estén en su zona de aterrizaje. El enfriamiento base de esta son 8 segundos. La segunda habilidad viene siendo esta que se llama rayos electromagnéticos. Con esta Johnson levantará su escudo, el cual causará daño mágico continuo a los enemigos. Esta también los ralentizará en un 20%. También el daño irá aumentando desde un 15% hasta un 45%. También Johnson puede lanzar habilidades y ataques básicos mientras está activa esta habilidad. El enfriamiento base de esta son 10 segundos. Su tercera habilidad, mis tigres, la cual llamo rápidos y furiosos. Con esta, papá, con esta Johnson se transforma en el Uber con el cual puedes montar un solo pasajero. Pero hay una combinación con Matilda para llevarte a todo el equipo completo. Cuando seas el carrito chocamancos, ganarás una velocidad de movimiento bestial. Y esta aumentará más si lanzas el nitro pisando la segunda habilidad. Esta transformación acabará si chocas con los enemigos o contra una pared. También pulsando nuevamente la habilidad. Esta, cuando impacta, dejará un campo electromagnético que causará daño mágico en área a los enemigos y también los ralentizará hasta que se acabe el campo eléctrico. El enfriamiento base de estas son 45 segundos. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla que mejor le funcionan a Johnson. Y el primero de estos viene siendo el de tanque, configurado con el máximo de vitalidad, 2 puntos de reducción de enfriamiento, 1 de defensa física y el talento explosión de conmoción. Con este tendrás una buena resistencia acompañado de una buena reducción de enfriamiento, lo que será perfecto para tener en menos tiempo tus habilidades. También tendrás daño mágico cada 15 segundos por el talento mencionado. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este viene siendo la venganza, ya que este reduce el daño de los enemigos en un 35% y al mismo tiempo reflejará parte de este. El segundo emblema viene siendo el de mago, pero mucho cuidado con este, mis tigres, ya que deben tener ya un buen nivel con Johnson para no fedear, ya que este no posee resistencia. Este está configurado con el máximo de daño mágico en todas las casillas y el talento adoración mágica.
Con este vas a tener un daño de pesadilla cada vez que choques a los enemigos con tu tercera habilidad. También si estos llegan a escapar del impacto recibirán daño continuo de quemadura por el talento del emblema. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este viene siendo la vieja confiable, el parpadeo. Con este alcanzarás Ya cabrón, hable bien. o escaparás de los enemigos. El tercer emblema viene siendo el de apoyo. Este está configurado con un punto de reducción de enfriamiento, 2 de velocidad de movimiento, el máximo de penetración híbrida y el talento marca de enfoque. Con este tendrás buena movilidad y daño mágico en tus habilidades, además del buff de equipo si llegas a hacerle daño a los enemigos. El daño de tus aliados aumentará en un 6% durante 3 segundos y este talento tiene un enfriamiento de 6 segundos. El hechizo de batalla que más te recomiendo con este es el sprint, ya que este aumentará tu velocidad de movimiento de una manera brutal y te volverá inmune a todo efecto de ralentización. Pon a prueba todos los emblemas y dime cuál te gustó más en los comentarios. Juro responderte lo más pronto posible, mi amigo. Y bien, ahora pasamos a los counters del Papi Johnson, los cuales pueden frenar su forma de Uber. Y el primero de estos viene siendo el golem de piedra Grog. Este, con su segunda habilidad de crear muros, te va a dejar en ridículo cada vez que lances tu tercera habilidad. Además de eso, si le sumas su ulti, la cual te aturdirá chocando contra el mismo muro. Es un peligro no tomar precaución contra este tanque. El segundo viene siendo el Pana Jin. Este, con su tercera habilidad, te llevará a su dimensión haciendo que te estrelles en la pared de esta. Y si a eso le sumas el daño de todas sus habilidades en la dimensión, será un... Cagaste, like. Cagaste like. Y por último, mis amigos, los hechizos Inspiral, Sprint y Venganza. Con estos escaparás o aguantarás mucho el daño de su ulti. Si conoces otro más, ilumíname en los comentarios, mi amigo. Y ahora, mis amigos, pasamos a las mejores build para Johnson, y la que más te recomiendo es esta que se llama build de tanque, ya que Johnson casi siempre se lleva de recorrer en el campo de batalla. Con esta tendrás una resistencia de Dios por la alta defensa física y mágica de todos estos ítems combinados. También tendrás un plus de daño mágico por la pasiva del yelmo maldito. Las demás builds están 100% recomendadas, pero recuerda que para usar la última, que es de daño mágico, debes tener ya un buen nivel de manejo con Johnson, para que no la cagues como todo un manco en el campo de batalla. Ahora pasamos a los combos de ataque de este héroe, y la verdad es que son demasiado sencillos y vienen siendo así: tercera, primera, segunda y luego básicos. Así que en vez de eso, mejor te enseñaré cómo manejar con este héroe, y el truco está en mirar más el mapa, digamos un 60-40, que el campo de batalla en sí, ya que así sabrás qué clase de pared vendrá a continuación. Y para hacértelo mucho más fácil cuando vayas a jugar con él, puedes ir a configuración, mis amigos, darle a interfaz, luego personalizar, y cuando estés aquí dentro le das al mapa y luego le das aquí en el tamaño, lo pones un poco más grande para que sepas por dónde vas a ir conduciendo. Luego de esto le das a guardar y ya todo estará listo. También puedes poner la transparencia que tú quieras. Luego, mi pana, luego de todo esto que te acabo de mostrar, debes practicar aquí poniendo sin cooldown y en modo Dios. Así no morirás en el campo de entrenamiento. No vayas a Classic hasta entrenar aquí. Te lo recomiendo, si no vas a fedear muchísimo. Aquí aprenderás a doblar con Johnson, ya que no es tan sencillo como se ve. Luego de que entiendas cómo doblar, vas a ver que serás el Toretto de Mobile Legends. Una cosa más súper importante, mis tigres: si quieren que siga trayendo más guías interesantes, gameplays y más contenido para seguir mejorando en Mobile Legends, regálame un poderoso like, suscríbete si aún no lo estás, eso me ayuda un montón. A los que llegaron al final del video, un abrazo fuerte desde mi corazón, muchas gracias, espero que tengan una buena noche y chao.